Muy bien. Vamos a hablar de la Reconquista española. El rey va tan desmayado que sentido no tenía. Iba tan tinto de sangre que una brasa parecía. Ayer era rey de España, hoy no lo soy de una villa. Ayer villas y castillos, hoy ninguno poseía. Esto fue extraído de Romance de Don Rodrigo. En el 711, las huestes musulmanas cruzaron el estrecho de Gibraltar y emprendieron la conquista del reino visigodo. En unos pocos años se hicieron dueños de toda la península ibérica, excepto los más remotos rincones de Galacia y Asturias, que no fueron conquistados, no porque los musulmanes no pudieran hacerlo o porque hubiera en ellos fuertes núcleos de resistencia, sino porque el reino de los francos, allende los Pirineos, era más apetecible. Cuando los invasores fueron derrotados por Carlos Martel en el 732, su primer ímpetu conquistador había pasado, y por tanto los pequeños centros cristianos del norte del país pudieron conservar su independencia. Fue de aquellos núcleos que partió la reconquista del sector occidental del país, mientras que la de las zonas orientales tuvo lugar con el apoyo de los francos. Veremos los primeros siglos. Aunque la leyenda posterior ha hecho aparecer los 8 siglos que transcurrieron entre la caída del reino visigodo y la toma de Granada como una constante guerra santa contra el moro, la realidad histórica es otra. Buena parte de la Reconquista no fue sino la expansión de la creciente población cristiana a tierras casi totalmente despobladas. Los conflictos armados entre musulmanes y cristianos rara vez parecen haber tenido razones religiosas. Hubo alianzas frecuentes entre gobernantes moros y cristianos, y en muchos casos tales alianzas se sellaron mediante el matrimonio. Solo ocasionalmente, tales matrimonios requerían la conversión de una de las partes. Además, en tierras de moros hubo siempre buen número de cristianos a quienes se les llamó mozárabes. Y de igual modo, según fue avanzando la Reconquista, hubo muchos musulmanes que permanecieron en sus viejas tierras. Estos musulmanes que vivían en territorios cristianos recibieron el nombre de mudéjares. Los primeros años de dominación árabe en España fueron turbulentos. La mayor parte de las tropas que habían invadido el país estaba compuesta de soldados de origen marroquí. Por esa razón, en España, el término moro vino a ser sinónimo de musulmán. Pero por encima de estos soldados estaba la vieja aristocracia islámica formada por árabes, sirios y egipcios. Entre estos diversos grupos existían tensiones cuyo resultado fue la inestabilidad política. Desde Damasco, los califas se esforzaban por imponer el orden, pero la distancia y otras circunstancias condenaban sus esfuerzos al fracaso. A consecuencia del desorden y de la escasez económica, fueron muchos los moros que regresaron al África. Tal era la situación cuando se produjo una gran revolución en el mundo islámico. La vieja dinastía de los omeyas fue derrocada por los abasíes, quienes mataron a casi todos los omeyas y establecieron su capital en Bagdad. Un sobreviviente de la familia derrocada, Abderramán, logró escapar de Siria y tras 1000 peripecias novelescas llegó a España. Allí se aprovechó de la confusión reinante y de su ilustre estirpe para posesionarse del poder y fundar así el Emirato de Córdoba, independiente del Califato de Bagdad. Fue él quien comenzó la construcción de la gran mezquita de Córdoba, que es aún hoy uno de los grandes monumentos arquitectónicos de España. En el 929, uno de sus sucesores, Abderramán III, tomó el título de califa y fundó así el Califato de Córdoba. En el entretanto, los cristianos habían consolidado su poder en una franja de territorio al norte de la península.
El extremo occidental de esa franja constituía el reino de Asturias, fundado en el 718 por el noble visigodo Pelayo. Fue bajo el reinado de Pelayo cuando tuvo lugar lo que la tradición llama la batalla de Covadonga, que al parecer no fue para los musulmanes más que una escaramuza fronteriza. En todo caso, a partir de entonces el reino de Asturias fue expandiéndose hacia el sur y el este. Las fronteras estaban mal definidas y repetidamente los moros penetraron en territorio asturiano, llegando a tomar y destruir las ciudades de Oviedo y León. Cuando reinaba Alfonso I, yerno de Pelayo, tuvo lugar un hecho de gran importancia para la historia de España: el descubrimiento del sepulcro de Santiago. Al menos esto dan a entender cronistas posteriores, pues fue más tarde, en el siglo IX, cuando las peregrinaciones al sepulcro de Santiago comenzaron a tomar auge. A través de todo el resto de la Edad Media, solo Roma y Jerusalén podían rivalizar con Santiago de Compostela como metas de peregrinación. Esto fue de enorme importancia para aquel pequeño reino de Asturias, pues la supuesta presencia en él de los restos de Santiago el Apóstol le daba cierta independencia eclesiástica frente a Toledo. Bajo el régimen visigodo, Toledo había sido la sede primada de España. Sus arzobispos ejercían autoridad sobre todo el país, pero ahora esa ciudad estaba en manos de los musulmanes, y los asturianos no deseaban encontrarse bajo un arzobispo que a su vez estaba bajo el régimen islámico. Debido en parte al supuesto sepulcro de Santiago, Asturias llegó a tener su propio arzobispo. Además, las peregrinaciones a Santiago volvieron a unir a España con el resto de Europa. El constante flujo de peregrinos trajo a la península la arquitectura, las letras, la tecnología y las órdenes monásticas de los países allende los Pirineos. El Camino de Santiago, conocido a veces sencillamente como el Camino, fue la arteria que mantuvo vivos a los pequeños reinos cristianos que de otro modo habrían quedado aislados del resto de la cristiandad. La leyenda posterior está convencida de que la reconquista pudo llevarse a cabo gracias a la intervención milagrosa de Santiago. Símbolo de ello es la supuesta batalla de Clavijo, donde se dice que el apóstol descendió del cielo en brioso corcel y dirigió a los cristianos en una gran victoria sobre los moros. De ahí el nombre de Santiago Matamoros. Todo esto no es más que fábula pía. Pero lo que sí es cierto es que las peregrinaciones a Compostela, a donde acudían devotos de los más remotos rincones de Europa, fueron uno de los principales factores que dieron origen a la España de hoy. La expansión del reino de Asturias fue tal que García I, hijo y sucesor de Alfonso III, se trasladó a León. A partir de entonces, lo que es hoy Galicia, Asturias, León y parte de Castilla perteneció a este nuevo reino de León, cuyos soberanos pronto tomaron el título de emperadores en contraposición al título igualmente universal de califas, tomado por Abderramán III y sus sucesores. La zona de Castilla recibía ese nombre por los muchos castillos que en ella fue necesario construir. Se trataba de una región fronteriza y escasamente poblada. Para asegurar su posesión, los reyes de León facilitaron la construcción en ella de castillos y estimularon la migración hacia ella al otorgar fueros o derechos especiales a quienes se establecieran allí. El resultado fue que pronto los castellanos comenzaron a mostrar su espíritu insumiso. Bajo Fernán González, personaje histórico a quien la leyenda ha atribuido toda suerte de hechos, el condado de Castilla se hizo independiente. Aun cuando no cabe duda de que Fernán González fue un gran personaje y el fundador de la grandeza posterior de Castilla, sus principales luchas no fueron contra los moros, sino contra los soberanos de León y de Navarra. Una vez más,
el proceso de reconquista no se basó sobre un gran sentimiento de que el gran enemigo era el poderío islámico, sino sobre la fuerza expansiva del condado de Castilla. Mientras todo esto sucedía en Asturias, León y Castilla, otro reino cristiano había aparecido más al este, el de Navarra. Al principio no hubo allí más que otro foco de resistencia contra el invasor musulmán, y por ello la historia de aquellos primeros años resulta incierta. Pero a principios del siglo X, con Sancho I, el reino de Navarra aparece en la historia de España como una región que, sin lograr conquistar grandes territorios de los moros, se vuelve sin embargo una potencia debido a toda una compleja serie de enlaces matrimoniales, al contacto con los francos y a sus armas que se imponen sobre otros territorios cristianos. En el año 1000 subió al trono de Navarra Sancho III el Mayor, quien logró reunir bajo su gobierno, además, Castilla, Aragón y varios otros territorios que antes habían pertenecido a los francos. A su muerte, Navarra, Castilla y Aragón se dividieron entre 3 de sus hijos, cada uno con el título de rey. Fue así como los condados de Aragón y Castilla pasaron a ser reinos. Pronto, Fernando, el rey de Castilla, se adueñó también de León en el 1037 y después le declaró la guerra a su hermano García, quien gobernaba en Navarra. Este murió en el campo de batalla y su reino se declaró vasallo de Fernando. Luego, por primera vez, todos los territorios cristianos desde Galicia hasta los Pirineos se encontraban unidos. Más al este, en Aragón, reinaba el hermano de Fernando, Ramiro. Y todavía más al este, hacia la costa del Mediterráneo, se encontraban varios condados de origen franco, de los cuales el más importante era el de Barcelona. Fue entonces cuando la reconquista cobró nuevas fuerzas. Desde el 711 hasta el 1002, los musulmanes constituyeron el principal poder en la península ibérica. Unidos bajo la dirección de Abderramán I, habían logrado establecerse en los mejores territorios del país, y allí habían desarrollado una civilización y una economía floreciente. Aunque las luchas dinásticas siempre continuaron, tales luchas no debilitaron el califato hasta tal punto que los cristianos pudieran apoderarse de sus territorios. Las aparentes conquistas, hasta principios del siglo XI, fueron mayormente tierras escasamente pobladas, a las cuales los moros no daban mayor importancia. En otros casos, como en la región de Cataluña, fue el poderío franco y no los descendientes de los antiguos visigodos lo que obligó a los moros a replegarse. Pero hacia fines del siglo X la situación comenzaba a cambiar. Las dificultades dinásticas entre los moros empeoraban, mientras que los cristianos comenzaban a reunirse bajo el mando de reyes tales como Sancho III de Navarra y su hijo Fernando I de León y Castilla. Por un tiempo el ministro Almanzor, sin tomar el título de califa, rigió los destinos del califato y dirigió varias campañas que causaron gran desasosiego entre los cristianos. En el 997, por ejemplo, sus ejércitos saquearon a Santiago de Compostela y sus tropas participaron en las diversas guerras que los cristianos llevaban a cabo entre sí. A la muerte de Almanzor, en el 1002, la situación cambió radicalmente. El califato se deshizo, los moros, cansados de la dominación árabe, dividieron su territorio en una multitud de estados independientes, los llamados reinos de taifás, de una palabra árabe que quiere decir grupo o facción. Al mismo tiempo, primero bajo Sancho III de Navarra y después bajo su hijo Fernando I de León y Castilla, los cristianos pudieron presentar un frente relativamente unido. El resultado fue una nueva etapa en la reconquista. Los reinos de taifás, a pesar de sus divisiones y su consiguiente debilidad,
eran en su mayor parte centros de riqueza y de cultura. La civilización musulmana de la época estaba mucho más desarrollada que la cristiana, y en los reinos de taifás se producían grandes obras de arte, así como mercancías de alto valor. Por lo tanto, aprovechando su superioridad política, los soberanos cristianos les impusieron tributo a sus vecinos del sur. Más bien que conquistar sus tierras, los obligaban a pagar fuertes cantidades anuales. Sus guerras y conquistas se limitaban a lo que fuese necesario para asegurarse de que ese tributo se pagara. Fernando I, por ejemplo, conquistó algunas pequeñas zonas de los moros, pero su interés principal fue obligar a los reyes de taifás a pagar tributo, como lo hizo con los de Toledo, Zaragoza y Sevilla. Las nuevas riquezas que los cristianos españoles lograron de este modo les sirvieron para trabar contactos más estrechos con el resto de Europa. En el campo eclesiástico, la reforma monástica de Cluny se introdujo en la región siguiendo en términos generales el Camino de Santiago. Lo mismo sucedió con la arquitectura, que sufrió al mismo tiempo el influjo de la Europa cristiana y el de los muchos artistas y artesanos mudéjares que se pusieron al servicio de los señores cristianos. Así se produjo todo un arte típicamente español, distinto tanto del puramente europeo como del musulmán. Fernando dividió sus territorios entre sus tres hijos, Sancho, Alfonso y García. Pronto se reanudaron las luchas fratricidas, pues Sancho destronó a sus hermanos, quienes se refugiaron entre los moros. Cuando Sancho sitiaba la ciudad de Zamora, que le era fiel a Alfonso, fue asesinado y su hermano pasó a ocupar el trono de Castilla con el título de Alfonso VI. Era la época de Ruy Díaz de Vivar, mejor conocido como el Cid, cuya historia ilustra las condiciones reinantes. Si tratamos de separar los hechos de la leyenda, encontramos que Ruy Díaz, un personaje característico de la época, soldado valeroso y hábil, sus enemigos, tanto moros como cristianos, lo temieron y respetaron. Su sentido de lealtad se pone de manifiesto en el episodio de Santa Gadea de Burgos, donde obligó a Alfonso VI a jurar que era inocente de fratricidio de que se le acusaba. Pero ese mismo episodio también muestra el alto grado de independencia que tenían los grandes señores, cuyo poderío militar era tal que podían negarse a aceptar la autoridad del rey. El nombre de Cid es de origen árabe y quiere decir señor. Este nombre señala otro hecho de la vida del Cid. A pesar de ser uno de los grandes héroes del periodo de la Reconquista, pasó buena parte de su carrera al servicio de los moros y no faltaron ocasiones en las que luchó junto a ellos contra los cristianos. Lo que a nosotros hoy, con una perspectiva de siglos, nos parece una gran empresa de reconquista, se les ocultaba a los contemporáneos en medio de interminables contiendas, alianzas y cuestiones dinásticas. En época de Alfonso VI tuvo lugar la primera gran conquista de un reino de Taifá. En el 1085, los castellanos tomaron la ciudad de Toledo. La noticia conmovió a los moros, pues Toledo, la antigua capital de los visigodos, era todavía una ciudad de relativa importancia. Aún más, al entrar en Toledo, Alfonso se declaró capaz de conquistar cualquier reino de Taifá e inmediatamente les exigió tributo a los de Sevilla, Zaragoza y Granada. En tales circunstancias, al ver peligrar la poca independencia que les restaba, algunos de los jefes moros apelaron a los almorávides. Mientras los territorios musulmanes en España habían estado bajo el dominio de los pequeños reinos de taifás, en el norte de África había surgido el movimiento de los almorávides. Estos, de origen bereber, habían logrado imponer su autoridad sobre Marruecos, Tunisia y buena parte del África Central, hasta el Senegal. Su islamismo era más fanático e intolerante
que el de los regímenes anteriores, y sus conquistas tomaban el carácter de guerra santa. El rey moro de Sevilla apeló al jefe de estos almorávides, Yusuf, para que fuera a España a contener el avance de las tropas de Alfonso VI. Yusuf cruzó el estrecho de Gibraltar y en 1086, en la batalla de Salaca, derrotó a los cristianos. Pero 2 años después, los reyes moros se vieron obligados a pedir su ayuda de nuevo. Entonces, Yusuf regresó a España y se dedicó no solo a contener el avance cristiano, sino también a conquistar los diversos reinos de taifás en que el país estaba dividido. En el 1090 tomó a Granada y el año siguiente Córdoba se le entregó. Después siguieron Sevilla, Badajoz, Valencia, donde el Cid había muerto 3 años antes, Zaragoza y otras ciudades menores. A pesar de todas estas conquistas, los almorávides nunca lograron tomar a Toledo, cuya caída había sido la señal de alarma que les abrió el camino de España. Los cristianos reorganizaron sus ejércitos y establecieron alianzas entre sí. Además, apelaron al resto de Europa. El resultado de todo esto fue que la guerra tomó carácter religioso. Como hemos dicho anteriormente, hasta este momento la expansión de los reinos cristianos no se había basado por lo general en un espíritu de reconquista religiosa. Pero ahora, ante el fanatismo de los almorávides, los cristianos comenzaron a desarrollar un fanatismo semejante. De otras partes de Europa vinieron caballeros dispuestos a luchar en lo que parecía ser una cruzada occidental. El espíritu de una reconquista consciente se posesionó de la España cristiana y por su parte también el conflicto tomó el carácter de guerra santa que había tenido para los almorávides. Esta situación tuvo otro resultado interesante para la vida de la Iglesia española. En la guerra de reconquista, los españoles necesitaban el apoyo del resto de la Europa cristiana. Por tanto, se estrecharon los lazos con Francia y con Roma, y se dieron pasos para que la Iglesia de España se conformara al resto de la cristiandad occidental. Uno de estos pasos fue la creciente influencia de la reforma monástica de Cluny. Pronto, la mayoría de los obispos siguió la inspiración cluniacense. El otro paso importante fue la creciente supresión de la liturgia mozárabe. Esta era en realidad la vieja liturgia u orden de culto que la Iglesia española había seguido desde antes de las conquistas musulmanas. Tras esas conquistas, los cristianos sometidos al régimen islámico continuaron utilizando la misma liturgia. Puesto que a esos cristianos se les llamaba mozárabes, pronto su orden de culto recibió el nombre de liturgia mozárabe. En las tierras reconquistadas por los cristianos se había continuado utilizando ese rito que estaba profundamente arraigado entre el pueblo. Pero ahora, con las relaciones cada vez más estrechas con Roma, se tendió a suprimir ese orden de culto y a imponer el romano. Además del resentimiento que esto causó, hubo otra consecuencia menos inmediata, pero no menos notable. La liturgia mozárabe hacía mucho más uso del Antiguo Testamento que la latina. Por lo tanto, su supresión tendió a cortar cada vez más el contacto de los cristianos con el Antiguo Testamento, y puede haber sido una de las razones por la que a la postre prevalecieron en España las mismas actitudes hacia los judíos que habían existido desde mucho antes en las otras regiones de Europa. El régimen almorávid no duró mucho. En el 1118, el rey de Aragón, Alfonso I, el batallador, conquistó a Zaragoza. Poco después, Alfonso VII de Castilla comenzó a empujar de nuevo las fronteras hacia el sur. Todo esto era posible porque dentro del mundo musulmán en África se había levantado un nuevo grupo que trataba de arrebatarles el poder a los almorávides. Estos eran los almohades, tan fanáticos como los anteriores. Ya en el 1145, los almohades hicieron sentir su presencia en España y en el 1170 derrocaron definitivamente a los almorávides.
Los almohades no lograron unificar los diversos partidos mahometanos que existían en España y por lo tanto pronto aparecieron pequeños reinos al estilo de los del periodo de Taifás. A pesar de ello, lograron derrotar en Alarcos a Alfonso VIII de Castilla y los cristianos se vieron fuertemente presionados en diversos frentes. Pero el hecho de que la guerra se había vuelto una cuestión religiosa unió a los soberanos de León, Castilla, Navarra y León, que en la batalla de las Navas de Tolosa, en el 1212, derrotaron definitivamente a los almohades. A partir de entonces, la reconquista marchó rápidamente. En el 1230, los reinos de León y Castilla se unieron definitivamente bajo Fernando III. Este rey, conocido como San Fernando, tomó a Córdoba en el 1236 y a Sevilla en el 1248. Poco antes, entre el 1160 y el 1180, se habían fundado las grandes órdenes militares de Calatrava, Alcántara y Santiago, al estilo de las órdenes semejantes que ya hemos visto al tratar acerca de las cruzadas. Algunas de estas órdenes llegaron a ser poderosísimas y a poseer grandes extensiones de terreno. A partir de 1248, el único estado islámico que quedaba en España era el reino de Granada. Quizás este pudo haber sido conquistado entonces, pero los reyes de Castilla se limitaron a exigirle tributo. Los territorios recién conquistados eran demasiado extensos y su proceso de asimilación demasiado complejo para lanzarse inmediatamente a la toma de Granada. A punto de completarse, la conquista se detuvo, para ser emprendida de nuevo casi 2,5 siglos más tarde por Isabel de Castilla. En el entretanto, los cristianos guerrearían entre sí, permitiéndoles a los moros hacerse fuertes en Granada. Es en esa época cuando se queja el poeta Pedro López de Ayala. Olvidado han a los moros las sus guerras facer, caen otras tierras, llanas osar, fallen que comer. Unos son ya capitanes, otros envían a correr. Sobre los pobres sin culpa se acostumbran mantener. Los cristianos han las guerras, los moros están folgados. En todos los más reinos ya tienen reyes doblados. E todo aquesto viene por los nuestros pecados, cá somos contra Dios en todas cosas errados. Mientras todos estos acontecimientos estaban teniendo lugar y mientras algunos de los cristianos pretendían que los moros no eran sino unos infieles ignorantes, el hecho es que en muchos sentidos la civilización musulmana del sur de España estaba más adelantada que la del resto de Europa. Había allí grandes médicos, arquitectos y matemáticos de quienes los cristianos tenían mucho que aprender. Pero sobre todo, para lo que aquí nos interesa, había filósofos notabilísimos cuyo impacto se haría sentir en toda la teología cristiana occidental. Entre estos, los más importantes fueron el musulmán Averroes y el judío Maimónides, ambos cordobeses. Averroes nació en Córdoba en el 1126, aunque hizo estudios de medicina, jurisprudencia y teología. Fue en el campo de la filosofía donde más se destacó. Se dedicó a estudiar y comentar las obras de Aristóteles y tuvo tal éxito que la posteridad lo conoció como el comentarista. Para él, el conocimiento filosófico se hallaba por encima del religioso, puesto que el primero se basaba en la razón y el segundo en la fe. Esto quiere decir que para entender el Corán adecuadamente hay que hacerlo filosóficamente. Lo que esto quería decir nunca resultó claro, pues Averroes siempre trató de aplacar la ira de las autoridades musulmanas. Pero en todo caso parecía dar a entender que la fe era el medio de conocimiento de los ignorantes o los de escasa capacidad intelectual, mientras que los más privilegiados debían preferir la razón.
Otro punto en el que Averroes chocó con los jefes religiosos de su tiempo fue su doctrina acerca de la eternidad del mundo. Los musulmanes, al igual que los cristianos, creían que Dios había hecho el mundo de la nada. Averroes, sobre la base de sus estudios de Aristóteles, llegó a la conclusión de que la materia era eterna. También en lo que se refiere a la vida después de la muerte, Averroes difería de la ortodoxia maometana. Para él, otra vez sobre la base de Aristóteles, todas las almas humanas, lo que él llama el intelecto activo, no son sino manifestaciones de una sola alma universal. Por tanto, cuando el individuo muere, su alma se reintegra a ese gran océano que es el alma universal. Maimónides era contemporáneo de Averroes, aunque unos pocos años más joven, cuando los almohades se posesionaron de Córdoba y trajeron consigo una actitud intolerante hacia los judíos. Maimónides y su familia partieron de España, pero a pesar de ello, sus obras fueron muy leídas en el país. Según él, no hay un verdadero conflicto entre la fe y la razón. Lo que sucede es que hay ciertos temas que la razón no alcanza a investigar adecuadamente. Así, por ejemplo, en lo que se refiere a la eternidad del mundo o de la materia, la razón no puede llegar a una conclusión segura. Pero a base de la fe sabemos que el mundo fue hecho de la nada. Las obras de estos dos filósofos y de muchos otros de menor importancia pasaron de España al resto de Europa. A esto contribuyó una gran escuela de traductores que se fundó en Toledo. Allí, las obras de los grandes filósofos de la antigüedad griega y de sus comentaristas y émulos maometanos y judíos fueron traducidas al latín. Más adelante veremos el gran impacto que hicieron estas obras en el resto de Europa, donde buena parte de la discusión teológica del siglo VIII giró alrededor de ellas.